Buenas tardes, Señor me los bendiga, queridos hermanos. Estamos nuevamente con ustedes. Tengan un saludo de parte de los ministerios sobre los últimos tiempos de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate. Soy el pastor Carlos Cruz. Tengan muy buenas tardes. Esperamos, hermanos, de que esto sea una bendición para todos nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 10, 44 y 45. Hechos 10, 44 y 45. La palabra del Señor dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Dios Padre que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, te damos las gracias por estar nuevamente dando tu santa palabra. Prepara los corazones de cada uno de los oyentes para que sea una tierra fértil donde la semilla que caiga fructifique. Dame, Padre, a mí la gracia para poder dar esa bendición tuya. En el nombre de mi Señor Jesús, amén, Señor, y amén. Veamos lo que dice acá el texto de cabecera. Dice que se quedaron asombrados. ¿Quiénes se quedaron asombrados? Los que acompañaban a Pedro. ¿Por qué se quedaron asombrados? Porque el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles, los que no eran circuncidados. Porque para los judíos solamente sobre ellos podía caer el Espíritu Santo. Por eso se asombraron. ¿Y qué es asombrarse? Es maravillarse. Significa ver algo que nunca se había visto antes. Algo que sobrenatural. Algo que pasa y que yo no entiendo a veces por qué. Por ejemplo, se dice que el Señor Jesús se asombró. El Señor Jesús, y para que el Señor Jesús se haya asombrado, es porque algo vio u oyó que no lo había oído antes. Eso es lo que asombra, lo que no hemos visto antes. Hoy nos asombra lo que está pasando, porque nunca lo habíamos visto. Nos asombra. Pero un asombro de Jesús, ¿cuándo se dio? Uno de ellos es cuando está con el centurión. Esto está en Mateo 8:10. Mateo 8:10, para corroborar, hermano. En Mateo 8:10. Dice que ahí estaba el centurión, y cuando vio a Jesús, le suplicó que fuera a salvar, a sanar a su siervo, a su criado. Pero el Señor Jesús le dijo: sí, ya voy a ir. Pero el centurión le dijo algo. Le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra. Eso, solamente di la palabra. Eso hizo que Jesús se maravillaba. Dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Se maravilló, se extrañó, porque un gentil le había dicho: solamente di la palabra. Si yo soy hombre bajo autoridad, no es necesario que vayas. Además, no soy digno.
no soy digno. Y vamos a ver por qué se consideraba él que no era digno. Y él se maravilló y dijo que en Israel no había hallado una fe tan grande. Es un extremo, porque en el otro extremo también se maravilló de algo que se dio en su propia casa. Eso está en Marcos 6:6. Marcos 6:6. En Marcos 6:6 nos dice, vamos a leer solamente el 1 dice, él se marchó de ahí y llegó a su pueblo. O sea que el Señor Jesús llegó a su pueblo. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a su pueblo, a su casa, ahí estaban los hermanos, y estaban todos los que lo conocían a él. Pero pasó algo que está en el 5 y dice, no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Ahí no hizo ningún milagro y a unos poquitos sanó. ¿Por qué? Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Por un lado se maravilló de que en un romano hubiese una fe tan grande. Y por el otro lado, cuando estaba en su casa con los suyos, se maravilló de que eran unos grandes incrédulos. Es que la verdad es de que a veces no creen al de la casa. Es necesario que sea otra persona fuera de la casa la que confirme una palabra. Muchas veces ha pasado que a los que viven con uno no le creen. ¿Y por qué no le creen? Porque lo conocen. Pero cuando llega una persona de fuera y tal vez da una palabra, a ese sí le creen. Pero hay otros donde no es Jesús, sino que son otros los que se admiran. Eso está en Hechos 3:10. Hechos 3:10. En Hechos 3:10 Hechos 3:10 dice de que aquí el Señor curó a un cojo de nacimiento. Ya tenía sus años. Pero, no, aquí fue Pedro. Ya lo de Jesús son las 2 veces anteriores. Aquí es Pedro. Dice que los que vieron ese milagro reconocieron que ese hombre era el que se sentaba a la puerta del templo a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Se llenaron. ¿Por qué se llenaron de asombro? Es que era un cojo de nacimiento y no era un niño. El Señor había hecho milagros con gente que desde su nacimiento, como el ciego, vieron. El otro anduvo y ya se han de haber dicho, bueno, ¿y esto cómo es? Esto nunca lo hemos visto. Se asombraron, se maravillaron. Sabemos, hermanos, de que hoy están pasando cosas que hasta cierto punto deben de maravillarnos. Por ejemplo, debemos de entender algo, lo que estamos en esta doctrina, porque si nosotros aprendemos eso, nosotros vamos a estar en paz. Si comprendemos esto, vamos a tener paz en la tormenta. Sabemos de que hay ministraciones angelicales. Y sobre esto no muchos ven esto. Ya hemos visto de que hay grandes pastores que están reprendiendo demonios. Y sabemos que esto que está pasando no es cosa de demonios. Es cosa de Dios, que ha utilizado su ejército por algo. Leamos el Salmo 78,
49 y 50. Salmo 78, 49 y 50. Dice la palabra, envió sobre ellos. ¿Quién envió sobre ellos? Dios. El ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Angustias, algunas Biblias lo traducen como tribulación. Envió sobre ellos un ejército de ángeles destructores. ¿Por qué envió Dios esa compañía de ángeles destructores? Si Él los envió, Él los va a poder hacer regresar, no el hombre, porque es cosa de Él. Solamente Él puede sacarnos de esta situación. Pero ¿cuál es lo asombroso? Vean, hay países como Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, que tienen un poderío militar. Ahí están que se enfrentan y que no se enfrentan. Pero si uno se enfrentara al otro, van a haber muertos. Pero pocos. Harían la paz y ahí se termina todo. Son países con una gran economía, con una gran cultura. Sin embargo, hoy, algo que no lo vemos ha paralizado al mundo entero. Ha paralizado al mundo entero. Y en todo el mundo hay muertos. La economía se ha ido abajo. No hay comercio. Los políticos, algunos están hablando unas cosas, otros están encomendando la situación a Dios. El poderío militar no ha servido para nada. ¿Y qué es lo que ha paralizado a todo esto? Es algo que ni lo vemos. No lo vemos. Y ahí anda. Cerca puede estar de nosotros. Pero sabemos que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, el Señor no permite que entre en nuestra casa. Es de asombrarse cómo algo que no vemos ha paralizado al mundo entero. Es que Dios es soberano y puede hacer con lo que ha creado lo que Él quiere. Tiene su ejército. Pero ¿por qué ha enviado esto? Hay muchas razones, pero veamos algunas de ellas ahí mismo en el Salmo 78. En el Salmo 78, 38 dice, oigan bien, mas Él siendo compasivo, oigan, Dios siendo compasivo, perdonaba. Muchas veces contuvo su ira, se acordaba, pero en el 40 dice, ¿cuántas veces se rebelaron? Hubo rebelión. Aunque Él era compasivo y los perdonaba, pero ellos siguieron rebelándose. Lo entristecieron en las soledades. En el 41 tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. O sea de que aunque Él era compasivo y los perdonaba, ellos seguían haciendo tantas cosas. Es como que sucediera algo que está bien definido en Eclesiastés 8:11. En Eclesiastés 8:11. En Eclesiastés 8:11 dice la palabra del Señor: como la sentencia contra una mala obra
no se ejecuta enseguida. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Si Dios actuara de inmediato, quizás hasta ahí llegaría todo, pero no. Entonces ellos siguen siendo siempre lo malo. No hay castigo, dice. Lo hice, lejos de salí bien. Soy vivo, soy inteligente, yo sé lo que hago. Porque no se ejecuta. Miren hoy cómo se está ejecutando. Hoy sí muchos estamos entrando en reflexión, en capacitación. Hoy estamos siendo obedientes, pero hoy no pasa esto, el mundo sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Perdón. Permítame un momentito, hermanos. Van a perdonar, hermanos, hubo una pequeña interrupción. Estamos cerca de la calle y a veces nosotros estamos suspendiendo. Pero bien, la palabra siempre se va a dar. Estorbos siempre van a haber. Pero siempre se sale adelante. En Isaías 57:11, no lo vamos a leer todo, solo una parte donde dice él: ¿no es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Como el Señor dijera, es porque yo me he quedado callado. ¿Qué no entendés? Que si yo me he quedado callado es porque soy callado, es porque soy compasivo. Es por eso que no me temes. Cuando hace esas preguntas el Señor, cuando se pregunta a sí mismo y nos dice, ¿por qué he guardado silencio por mucho tiempo? Es que no me tienes miedo. Es como el niño, ¿va? Cuando se le dice, no hagas esto, y lo vuelve a hacer y el niño se queda, ¿va? Como no me dijo nada, lo sigo haciendo, ¿va? Pero llega un momento en que el padre de familia se cansa. Y ese cansancio se ve en Jeremías 15:6. Jeremías 15:6. Allí una parte de Jeremías 15:6 dice, estoy cansado de compadecer. Estoy cansado de compadecer. Dios es bondadoso, es misericordioso. A veces ha guardado silencio, a veces no ha ejecutado pronto la sentencia, pero llega un momentito en que ya dice, ya no aguanto, ya me cansé. Entonces, manda el castigo. Ve, hermanos, unas características propias de Dios es de que Él es justo. Y como Él es justo, Él actúa con justicia. Pero el mundo se ha vuelto injusto. Todas violan las leyes, hacen injusticia en todos los aspectos. Y ve el Señor de que el mundo se está volviendo contrario a su propia naturaleza. Él es santo. Y santidad significa apartarse para Él. Pero en lugar de apartarse para Él, se han apartado para el mundo. Que es algo que es en contra de la naturaleza. Dice el Señor, este pueblo injusto, este pueblo prefiere el mundo que a mí no. Y es más, Él es amor. Y en estos últimos tiempos también se ha perdido el amor. Ya no hay amor para el prójimo. Quizás por todas las cosas que se dan, los inventos, dice que el amor se ha enfriado.
el amor se ha enfriado en muchos. Antes, en los años de mi juventud, era un escándalo ver a un muerto. Cuando había un muerto en la calle era un escándalo. Hoy no. Hoy es como ver un perro muerto. Alguien está adoleciendo de alguna enfermedad y pasa a la gente y no le hace caso. El mundo ha perdido toda sensibilidad. Por eso es de que Dios dice, ya me cansé de compadecer. Hoy envío mi ejército. Y vean qué otro ejército tiene el Señor. Joel 2:25. Joel 2:25. Joel 2:25. Dice, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea que el ejército es grande. Tiene ángeles, la misma naturaleza es su ejército, los granizos, muchas guerras. El Señor tomó granizos del cielo y destruyó a los enemigos. La naturaleza es el gran ejército de Dios. Porque ahí siempre en Joel 1:4 dice, fíjense lo que dice, lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. O sea, si un ejército de Dios deja algo, el otro ejército lo agarra. Y si este deja otro, el asunto es que termina con todo, porque tras un ejército viene otro, si nosotros no hacemos caso y no volvemos hacia él. En el 11, allí 2:11 dice, el Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento. O sea que el Señor da su voz de mando, delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. ¿Quién ejecuta su palabra? Los ángeles. Son poderosos. De eso no hay duda. Los ángeles son poderosos. Pero acordémonos que Dios tiene la diestra y la siniestra. Y en su derecha está el ángel de su justicia, y es el que nos cubre, o el que cubre a todos sus hijos. Visto el panorama así, nosotros no podemos hacer nada contra lo que está sucediendo, y nos admiramos. Yo estaba viendo ahí en el celular de que en una costa, no sé de qué país, está cundido de escarabajos, pero se ve las grandes cantidades de escarabajos. ¿De dónde salió? Eso asombra. La gente se asombra y dice, ¿y todo esto de dónde salió? Hoy están estudiando para ver de qué se trata y se pueden volver a su hábitat. Pero las costas llenas de escarabajos. Langostas en África se ven, pero puñadas de langostas comiéndose toda la agricultura. Son cosas que nunca se habían visto. Son cosas que asombran. Pero volvamos al texto de cabecera, donde el Señor Jesús se admira del centurión. Se admira del centurión. Y vamos a recorrer de Hechos 10 en adelante, algo a la carrera, y vamos a ver qué enseñanzas sacamos de ahí. Últimamente se ha estado hablando mucho del centurión, y es que es algo que nos enseña mucho a nosotros como cristianos.
Vamos a ir así puntualizando, no vamos a leerlo todo. Allí quiero nada más, en el transcurso se va a ver de que Dios nos habla a través de un ángel, nos habla a través de su voz y nos habla a través del Espíritu. Ahí en todo este recorrido vamos a ver estas tres formas de comunicación de Dios para con los hombres. Y ya sea romano o judío, o ya sea un hombre de Dios o un hombre del mundo. Pero vamos a hacer un recorrido y ojalá nos alcance el tiempo. Sabemos que el centurión era romano, pero vamos a ver en el 10:3 que dice: como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. O sea que él en visión vio a un ángel que entraba donde él estaba y le hablaba. O sea que aquí el ángel le habla a Cornelio. ¿Qué forma tendría el ángel? Ahí no lo dice, pero más adelante. Dice, en el número 5, le dice el ángel: despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. O sea que le da una orden el ángel: despacha a unos hombres allá. Y fíjate que le da tantos detalles el ángel que le dice: se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Lo llama, le dice a dónde va a ir, le da la dirección, todo lo sabe el ángel. Y en el 7 dice que viene Cornelio y llama a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían el servicio. ¿En quién confió Cornelio para una misión? A los de su confianza, a los que le servían. Esto nos enseña que Dios solamente va a hacer su propósito a través de sus siervos, pero esos siervos que son fieles, a ellos va a mandar a hacer su propósito, no a todos, a sus siervos. En el 13 dice, ahí está el centurión, por otro lado está Pedro. En el 13 está Pedro. Y el día siguiente él tiene hambre, se va a la azotea, ya tiene un éxtasis, ve que viene un lienzo con animales que bajan y en el 11 dice, vio el cielo abierto. En nuestra doctrina hubo un tiempo que se hablaba mucho sobre el cielo abierto, sobre el cielo abierto. Pero venía una manta con cuadrúpedos y el 13 cuadrúpedos, ¿sabes? De toda clase de animales. Y oyó una voz, fíjate cómo habla también Dios, una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. No, ¿cómo voy a comer eso si eso es inmundo? No llames inmundo. Para Dios no es inmundo lo que te va a presentar más adelante. Mata y come. En otras palabras le dice, mata tu orgullo, Pedro, y come. El cristiano, ¿cómo come las cosas espirituales? ¿Con la boca? No, sino que con el oído. Con el oído come, le está diciendo, quita tu orgullo, Pedro, te estoy preparando para algo. Come palabras porque necesitas palabras, porque yo te voy a mandar a dar palabras. Quita tu orgullo. Fíjate, hermano, que ya vamos a ver más adelante. Pedro era orgulloso. Era orgulloso. Era lo más distinguido de los discípulos, pero era orgulloso. Era orgulloso.
bota tu orgullo. ¿Saben por qué muchos que se van de una iglesia no regresan? Porque son orgullosos. El orgullo ahí los tiene y no voy porque ¿qué va a decir la gente? Pedro ha dicho, ¿cómo voy a ir? ¿Qué van a decir mis discípulos? Muchos orgullosos hay en las iglesias. Tal vez tienen el deseo, pero el orgullo los detiene. No, y ahí están mordiéndose por dentro, mordiéndose por dentro. Pero bien, dice acá que en el 28, mire cuando llegan, el asunto es que llegan a la casa de Cornelio, Pedro y sus discípulos y los compañeros de él. Y le dice, vosotros, 28, sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. O sea que Pedro les dice, vosotros sabéis que para nosotros los judíos no nos es lícito juntarnos, mucho menos comer con ustedes. Pero el Señor me habló y dice que no llame inmundo a lo que Él ha limpiado. Y comienza el diálogo allí y le dice Cornelio en el 30, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y aquí un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí. ¿Por qué Dios le dio un ángel a Cornelio? Miren lo que dice ahí. Estaba orando en su casa. Él dice, constantemente oraba en su casa. Hoy es la oportunidad para que nosotros oremos en la casa. Y en el 34 dice Pedro, ciertamente ahora entiendo. Ciertamente ahora entiendo. Ciertamente ahora entiendo. ¿El qué? Que Dios no hace acepción de personas. En nuestra doctrina, nosotros no debemos de hacer acepción de personas. Porque son de otra iglesia o que son católicos, no. Nuestra misión es dar la palabra. En el 41 hay otra lección. En el 41 dio la palabra. Pedro les empezó a explicar todo lo que Jesús había hecho, desde que fue bautizado hasta que hizo todo. Pero dice, en el 40, a este Dios le resucitó al 3er día e hizo que se manifestara. Pero no a todos. En el 41 dice, no a todos, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano. Esto significa que el Señor Jesús también no vino por todos. Tengo otras ovejas, pero dice que vino por muchos, no por todos. Vino a dar su vida en rescate por muchos, no por todos. No todos se van a salvar. Hay cristianos que posiblemente los alcance esta plaga. Pero es tiempo de reflexionar. Él escogió a quienes se iban a manifestar. Y así fue. Regresamos al punto de cabecera, donde dice que el Espíritu Santo, cuando Dios le estaba dando las palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, porque Cornelio reunió a mucha gente en su casa para que oyeran la palabra. Y en el 47 vino Pedro y dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros? Esto nos da una lección, hermano, que nosotros, aún sin estar bautizados, podemos recibir el Espíritu Santo si a Dios así le place. Aún sin estar bautizados. Ya después viene y dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Esto ya es tema de otro prédica, los bautismos. Pero fíjese que hicieron eso, y sin embargo los judíos se dieron cuenta de eso. Y en el 11.2 dice, 11.1 dice: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Los hermanos, los de su casa, le reprocharon a Pedro. Y Pedro tuvo que explicarles todo el proceso que se dio. Y en el 17 él dice: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Fíjate lo que dijo Pedro. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Esa pregunta la debemos de hacernos nosotros mismos. Cuando hacemos algo queriendo hacer daño, tal vez a los de la iglesia, preguntarse: ¿quién soy yo para estorbar los propósitos de Dios? Porque en la palabra dice que nadie puede estorbar los propósitos de Dios. ¿Cuántas lecciones nos da acá? A Pedro le habló el Espíritu. A Cornelio le habló un ángel. Y Pedro oyó su voz también. Podemos recibir comunicación de Dios de parte de los ángeles, de la voz y del Espíritu. Y ahí nos dice cómo se le presentó el ángel a Cornelio: en forma de hombre. Dios los ángeles pueden tomar la forma que ellos desean para cumplir un propósito de Dios. Pero a saber qué clase de hombre vio, porque dice que Cornelio se asustó. Para terminar, dice Salmo 66.3. Salmo 66.3. Decid a Dios: cuán portentosas son tus obras. Digámosle a Dios: cuán grandes, cuán portentosas son tus obras. Tú has mandado un ejército, no se ve, no tienen armas, pero han paralizado a todo el mundo y han hecho que muchos gobernantes se arrodillen ante ti. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo con tus hijos. Bendito, bendito eres, Padre. Gracias te damos en este día. Cuida, Padre, a todas las ovejas de tu rebaño que tú has puesto en mis manos. Yo oro por ellos. Y yo sé que hasta hoy, por las comunicaciones que hemos tenido con algunos de ellos, no les ha faltado nada hasta ahora. Y es más, yo podré decirles en este día: hermanos, no les va a faltar nada. No les va a faltar nada. Admiren cuán grande es Dios. Vean tan misericordioso que es Dios. Reconozcamos que si a veces Él ha callado ante algunas malas obras que hemos hecho, es porque Él ha tenido paciencia. No permitamos nosotros en lo personal que oigamos esas palabras que pueda decir el Señor:
ya me cansé de perdonar. El Señor se cansa. Y cuando se cansa dice, hasta aquí. Va a llegar un momento que por las oraciones vamos a mover el corazón de nuestro Dios. Y Él va a cortar los días de esta pestilencia por causa de sus escogidos. La va a cortar. Y después, hermanos, esperemos ese gran avivamiento que se van a dar en las iglesias evangélicas, en tu pueblo, El Salvador. Gracias. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Que la sombra del Omnipotente esté sobre ustedes y sobre toda su casa. Amén, Señor, y amén. Señor, me lo bendiga.